Cuando venimos y nos acercamos al Señor, una de las cosas que el Señor nos va a dar a nosotros es sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con cómo podemos nosotros vivir. Vivir de tal manera en la cual nosotros podamos avanzar, desarrollar y dejar un buen legado hacia nuestra familia. Poder ver la mano del Señor sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar y sobre los nuestros. Pero para eso, ¿qué se requiere? Se requiere que nosotros estemos atentos a la voz de Dios en nuestras vidas. Por eso, en esta noche, quiero hablarles acerca de cómo podemos nosotros caminar con sabiduría, con las perlas que la palabra del Señor nos entrega y tener la bendición de vivir sabiamente. Hubieron hombres en la Biblia que tuvieron momentos altos y momentos bajos. Todos los hombres en la Biblia pasaron momentos, situaciones donde se encontraron en el mejor momento, en la mejor ambientación, lugar, en el mejor tiempo de su llamado, de su ministerio, de su propósito. Pero también esos mismos hombres pasaron momentos difíciles, momentos en los cuales ellos pudieron experimentar depresión, pudieron experimentar complicaciones y también situaciones en las cuales lo llevaron a enredarse. Y quiero hablarles en esta noche acerca de la sabiduría y quiero compartir con ustedes acerca de un hombre que se dejó enredar en uno de los momentos que podríamos llamarle más importantes o destacados de su vida. Y vamos a encontrar nosotros que cuando nosotros nos dejamos enredar, perdemos fuerza, perdemos visión, perdemos libertad. Algo que nos lleva a nosotros a enredarnos permite que si nosotros no podemos hacer la maniobra para salir de ese enredo, nuestra familia, nuestra descendencia, nuestras generaciones también caigan en ese proceso, en ese enredo y no puedan avanzar y alcanzar el propósito que Dios ha declarado para su vida. Si algo debemos nosotros comprender es que en la vida vamos a sufrir. Vamos a sufrir haciendo lo bueno o haciendo lo malo. Una persona se va a abstener del azúcar, se va a abstener del gluten, se va a abstener de su alimentación, de tal vez querer comer lo que quisiese. Pero en medio de ese sufrimiento, posteriormente va a haber el fruto, va a haber los resultados. Pero tuvo que sufrir. A una persona que le dio rienda suelta a lo que quiso comer, a lo que quiso tomar, a lo que quiso consumir, sin importar los niveles de azúcar, sin importar el tema de su salud, no lo sufre allí, pero posteriormente con su salud lo va a sufrir. En cualquiera de las dos instancias hay sufrimiento. Hay sufrimiento cuando me quiero consagrar a Dios, cuando quiero buscar a Dios, cuando quiero vivir una vida recta delante del Señor. Me va a doler, no voy a querer, va a haber momentos donde tendré que morir. Habrá momentos donde hay cosas donde Dios me pide que no me gustaría hacer. Pero si yo las hago, posteriormente voy a ver que las cosas alrededor mío se construyen. Voy a ver que voy a construir un nombre, voy a construir una reputación, voy a construir una familia saludable emocionalmente, voy a construir un propósito, un destino, voy a construir buenas relaciones con los demás, voy a construir una vida de paz, una vida de tranquilidad. Sufrí, pero posteriormente voy a ver cómo el sufrimiento se ve reflejado en que mi alrededor está sano, tengo paz. Tengo tranquilidad. Pero hay una transición cuando se sufre y no quiero sufrir en ese momento y tomo la decisión de ir por el camino equivocado, con las personas equivocadas, las decisiones equivocadas, emocionalmente, sexualmente, sentimentalmente. Tomo decisiones, no lo sufro en ese momento, pero posteriormente lo voy a sufrir. Voy a sufrir que voy a perder una reputación, voy a perder un nombre. Voy a perder mi familia, voy a perder la salud emocional de mis hijos, voy a generar caos, voy a generar dificultades, voy a generar enredos en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que sea que sufra para hacer el bien, voy a ver que construyo. Pero si sufro posteriormente por haber hecho el mal, lo que veo a mi alrededor es que todo queda caído, todo queda desmoronado, todo queda sin gracia y sin favor. Entonces nosotros decidimos cómo queremos. Si sufrimos para hacer lo bueno y posteriormente ver bendición, o si sufrimos para ver a nuestro alrededor
destrucción. Pero ¿cómo podemos nosotros comprender esta realidad? Lo comprendemos cuando nosotros entendemos que hay cosas que, aunque nos gustan, nos enredan y nos limitan para no avanzar. Y hay cosas a las cuales, aunque nos gustaría acceder, nos gustaría darle rienda suelta, si nos abstenemos, nos va a evitar el día de mañana que estemos enredados en problemas o en dificultades. Por eso uno de los hombres que la Biblia registra que tuvo sabiduría, en uno de los momentos en los cuales él hace una contemplación de lo que fue su vida, momentos altos y momentos bajos, nos da, bajo la guía del Espíritu Santo, un libro donde podemos encontrar sabiduría. Y un libro donde podemos en esta noche hacer que podamos vivir y caminar con sabiduría en nuestro diario vivir. Así que ubiquémonos en Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 en la traducción lenguaje actual. En la traducción lenguaje actual. Eclesiastés 7, 29. Fuerte, di conmigo, gloria a Dios. Levanta tu mano y di conmigo, en el nombre de Jesús, hay cielos abiertos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, todo lo que no viene de Dios, todo lo que no viene de lo alto, del cielo, de su presencia, es quitado, es desarraigado de este lugar para recibir la palabra con libertad. Mi corazón es tierra fértil en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. La escritura dice: estando Salomón en un momento de contemplación, iglesia, lo que sí he llegado a entender, dijo, es que Dios nos hizo perfectos. Mire que está a su lado, mírelo, cómo está. Perfecto. Mírele esas cejas, mírele esa sonrisa, ¿cómo es? Perfecta. Mírele ese porte que tiene, ¿cómo es? Perfecto. Pero lo que podemos encontrar a la luz de las escrituras es lo siguiente: pero nosotros lo enredamos todo. Dios lo hizo todo perfecto. Dios nos hizo perfectos. Pero, hay un pero que nos muestra aquí algo, entre un contraste entre la necedad y la sabiduría y la necedad. Pero nosotros lo enredamos todo. Salomón reconoce que el problema no está en Dios. Es más, ni siquiera menciona al diablo. Ni siquiera dice el problema es Satanás. No, él menciona y dice: el problema somos porque nosotros lo enredamos todo. Y aquí lo primero que quiero enseñarte es que Dios no nos creó para enredarnos. Dios no nos diseñó para enredarnos. En Eclesiastés 9:29, Salomón reconoce que Dios nos hizo perfectos. La palabra perfecto allí tiene que ver con la parte moral y funcional. Lo que encontramos nosotros, esa palabra perfecto, que en hebreo, yo lo leo de esta manera, yashar, significa derecho, justo, íntegro, recto en su diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios creó al hombre y le dotó de la capacidad que sepa qué es lo bueno y que sepa qué es lo malo. El hombre conoce en su corazón el tomar buenas decisiones, el hacer lo correcto, el ir a la dirección correcta. Pero cuando habla acerca de perfección, no está hablando de una persona que no peca o que no hierra. Está hablando acerca de lo siguiente, y es que el hombre fue capacitado para tomar la dirección correcta. Diga conmigo, dirección correcta. Fuerte, dirección correcta. Vamos, fuerte, dirección correcta. Hemos venido con hambre, hemos venido a recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que los enredos empiezan cuando tomamos la dirección. Otra vez. Los enredos comienzan cuando tomamos la dirección. Otra vez, la dirección. Cuando yo tomo la dirección incorrecta, entonces es cuando yo empiezo a enredarme. Es cuando mi negocio empieza a enredarse.
Es cuando la empresa empieza a enredarse. Es cuando mi relación de pareja empieza a enredarse. Es cuando mi familia empieza a enredarse. Lo que puedo encontrar es que el hombre fue dotado, fue capacitado para tomar la decisión correcta, saber cuál es la decisión correcta, la dirección hacia dónde debe tomar su curso, su vida, su curso, su hogar, su curso, su tiempo. Pero nos enredamos porque aunque sabemos que no es el camino correcto, ¿qué pasa? Por ahí nos metemos. Y ahí es donde empiezan a haber enredos. Cuando sabemos que los amigos que tenemos no son las personas indicadas, no son las personas que nos suman, no son las personas que nos inspiran, que nos direccionan, pero aunque sabemos que no deberíamos frecuentar a esos ciertos amigos, los frecuentamos, son los amigos incorrectos y continuamos con ellos. Entonces nos empezamos a enredar. Aunque sabemos que no deberíamos aceptar ciertos tratos, aunque sabemos que no deberíamos aceptar ciertas condiciones, aunque sabíamos que no deberíamos aceptar ciertos mensajes, no deberíamos aceptar ciertas solicitudes, no deberíamos recibir, no deberíamos mirar a ciertas personas o a ciertos perfiles, pero nosotros mismos nos enredamos. Y ese es uno de los problemas. Que Dios nos dio la capacidad de saber cuál es el camino correcto. Aunque sabemos que no son los sentimientos correctos que deberíamos tener hacia esa persona, que deberíamos tener nosotros, nos empezamos a enredar y sin darnos cuenta, enredamos nuestra familia, enredamos nuestro futuro, enredamos la paz de nuestro hogar, enredamos nuestra tranquilidad, enredamos el corazón de nuestro cónyuge, enredamos todo lo que está a nuestro alrededor. Y tal vez alguien en esta noche dice: pastor, yo estoy enredado. He tomado las decisiones equivocadas. Sabiendo que no es el camino correcto, he tomado la decisión de ir por ese camino. Te tengo noticias en esta noche, y es que está Jesús, el que puede restaurar la vida, el que puede dar un nuevo comienzo, el que puede hacer nuevas todas las cosas, el que puede hacer que ese hogar sí funcione, el que puede hacer que ese negocio sí funcione, el que puede hacer que tu vida sí funcione. En esta noche está Jesús de Nazaret, aquel que puede darte una nueva oportunidad, aquel que te puede volver a levantar, aquel que te puede dar nuevamente un impulso, una visión, un sueño, un anhelo para volver a soñar, para volver a creer. Aquí está en esta noche Jesús de Nazaret. Y ese es el problema que tenemos, que aunque nosotros sabemos que no es el camino correcto, nos metemos y nos enredamos. Nos genera problemas, dificultades. Ahora, ¿cómo dejar de enredarse o cómo evitar el enredarse? Pues quiero hablarte acerca de un hombre llamado José. Génesis capítulo 39, versículo número 7. Y te voy a hablar acerca de una mujer bien enredadora, trepadora. Y te voy a hablar que esta mujer quería enredar. Esta mujer quería enredar a José. Y dice así la escritura. Y la esposa de Potifar. ¿Quién era Potifar? El jefe, el dueño del lugar donde trabajaba José. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos. ¿Con deseos qué? Oiga, ¿cómo será una mirada con deseos sexuales? Una mirada como distorsionada, ¿no? Usted se imagina a esa mujer allí, lo mira. A José le empieza a lanzar unos mensajes subliminales con la mirada. Con la mirada José andaba así tapado. Con esa mirada que tenía. Pero no solamente esto, sino que como era una mujer que estaba en autoridad, pues era la esposa del dueño de todo. Miren lo que le dice. ¿Cómo será esa orden? No. Ven y acuéstate conmigo. Fuerte. En otras palabras le dijo: ven y arrunchis conmigo. Dice que le ordenó que se acostara con ella. Pero José, ¿qué dice ahí? Pero José
Se negó. No, le pasó bálsamo y peineta. Dijo, esta vieja no me va a enredar a mí. Y se niega. Ahora, me imagino que en aquel momento los estándares de belleza, yo no creo que era un moco el que le estaba diciendo, a ver, acuéstate conmigo. Yo creo que era una mujer hermosa, bella. Y José estaba haciendo resistencia. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Pero esto, 10. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Es que hay momentos en la vida donde usted tiene que evitar ciertas personas. Hay momentos en la vida donde usted tiene que evitar ciertos lugares. Hay momentos en la vida donde usted tiene que evitar ciertos hábitos de redes, de páginas. Porque si usted no lo evita, usted se va a enredar. Y se va a enredar no solo usted, se le va a enredar su vida, se le va a enredar su futuro, se le va a enredar su destino. Si usted no tiene sabiduría en la vida y sabiendo que no es la dirección correcta, sabiendo que ese no es el lugar donde deberías estar, que no es la persona con la cual deberías conversar, que no es el trabajo que deberías ejercer o hacer, ¿qué haces ahí, iglesia? Te estás enredando. Versículo 11. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó. ¿Cómo era esa orden? Vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en sus manos, en manos de ella, al salir corriendo de la casa. La pregunta sería en esta noche, ¿qué hubiese pasado si José se hubiera dejado enredar? Simplemente era un acostón. Simplemente era, a ver, una sola vez dado la espalda a su jefe, al que le confió todo. ¿Qué hubiese pasado? Me encanta la Biblia, porque en la Biblia nos narra la historia de las personas desde su inicio hasta su final. Y la Biblia nos muestra a la gente que se anduvo enredada cómo terminó. Pero también la Biblia nos muestra cómo la gente que no se deja enredar cómo termina. Y lo que puedo decirte es lo siguiente, que Dios, el Dios que usted adora, el Dios que usted busca, el Dios de la Biblia, el Dios al cual te estoy predicando, nada lo puede hacer pequeño. Nada, no existe algo que Él haga pequeño. Él todo lo hace grande. Es tan grande lo que Dios hace, que cuando la Biblia me muestra que lo de Él es tan grande que no lo puede desarrollar una sola generación, que Dios debe utilizar 3, 4 y hasta 5 generaciones para hacer su propósito sobre la vida de aquel que le dio una promesa. Tal vez muchos de los que están aquí no alcanzarán a ver todo lo que Dios les dijo, todo lo que Dios les prometió, todo lo que Dios dijo que haría con su vida. Tal vez alcanzarán a ver cierta parte, pero vengo a decirte en esta noche que los hijos de tus hijos verán la gloria de Dios, que los hijos de tus hijos sí verán las promesas hechas una realidad, que los hijos de tus hijos sí verán cómo tú le abriste camino, cómo tú fuiste una puerta y un canal de bendición. Escúcheme muy bien, es tan grande lo que Dios hace, que Dios le mostró a ese hombre llamado José, siendo un jovencito, le dijo que sería un soñador, y en ese sueño le mostró que su familia se doblegaría, que sería un canal de bendición para su casa. Posteriormente José sale de ese lugar siendo acusado, yendo a la cárcel, pero de la cárcel siendo promovido a ser el hombre más importante de Egipto después de Faraón.
Si este hombre se hubiese dejado enredar allí, no hubiese visto salvación para su casa, porque él fue la puerta que permitió que entrara su familia a Egipto y se estableciera en Gosén, en una tierra fructífera. Ese hombre que no se dejó enredar fue aquel que le dio comida a su propia familia para que no muera de hambre. Ese hombre que no se dejó enredar fue aquel que les pudo dar cabida y camino para que el pueblo de Israel, siendo familia, se entrara y se convirtiera en una gran nación. Todo porque no se dejó enredar. Tal vez si hoy tomas la decisión de no estar enredado, tal vez si hoy tomas la decisión de comenzar a tomar decisiones radicales en tu vida, tal vez si hoy comienzas a tomar decisiones en las cuales, sabiendo que estás haciendo mal las cosas, sabiendo que no es el camino correcto, sabiendo que estás retrocediendo, hoy tomas un alto, hoy paras, podrás ver la mano de Dios sobre tu vida y Dios haciendo cosas extraordinarias contigo y con los tuyos en el nombre de Jesús. Pero es necesario tomar la decisión de dejar de estar enredado. Aquí encontramos nosotros que cuando alguien comienza a ceder, cuando alguien comienza a enredar y comienza, es que solamente voy a ir a saludar, es que solamente me voy a sentar a escuchar, es que solamente me voy a tomar una cerveza, es que solamente voy a dejar compartir un poquito. No te estás dando cuenta que el diablo te está enredando. El diablo empieza a enredarte de un hilo, 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 de un hilo. Y no te das cuenta que tú eres la puerta, tú eres el canal de bendición para tu casa. Y lo que está atacando es para que tú dejes y lleves la pasividad, lleves el adormecimiento, metas la liviandad a tu corazón y seas permisivo y permisiva con lo que tú antes no lo eras. Y ahora el diablo te está enredando porque hay un propósito divino sobre tu vida y no te estás dando cuenta que tu pasividad, que tu falta de consagración, que tu falta de decisión no solamente está en ti, sino que tus generaciones están siendo pasivas, tus generaciones están retrocediendo. Y yo vengo en esta noche a hablarle a una iglesia que no solo piensa en ella, porque la Biblia dice: en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, aquellos que quieren disfrutar la vida, aquellos que quieren vivir la vida. Sí, vienen a la iglesia, pero toman sus propias decisiones, toman sus propios caminos, toman su propia dirección en su vida. Yo le estoy hablando a gente que dice: no, yo quiero que la dirección de mi vida la tome Dios, yo quiero seguir los pasos del maestro, yo quiero seguir a Jesús, porque yo estoy seguro y convencido que no solo soy yo, sino son mis generaciones las que van a ver la gloria de Dios. Si alguien dice amén, grítelo por favor en esta noche. José no se dejó enredar por aquella mujer, aunque le insistió, aunque lo buscó. Y ese es el problema de muchas personas, que no saben que están enredados. ¿Por qué? Porque la persona que está enredada queda inhabilitada, sin movimiento. Y por eso las personas hace mucho tiempo dejaron de orar, dejaron de buscar la dirección de Dios, dejaron de quebrantarse en la presencia de Dios, dejaron de ser sensibles al Espíritu Santo, porque el diablo los empezó a enredar. El diablo no solo va detrás de ti, el diablo va detrás de tus generaciones. La grandeza más grande de un hombre y de una mujer en la tierra es que pueda salvarse ella y salvar a su familia. Del resto no. Del resto todo pasa a un segundo plano. El anhelo más grande que tenemos es que nosotros podamos vivir una vida sin enredarnos. Cuando evitamos enredarnos, vamos a ver los propósitos y las promesas de Dios hechos una realidad. Y esa es la pregunta que muchas veces me hago. Dios, ¿por qué pasa eso en esa casa? Dios, ¿por qué no pueden avanzar? Dios, ¿por qué no pueden prosperar? Dios, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué sucede? ¿Hace cuánto tiempo están esperando una visitación tuya? ¿Hace cuánto tiempo están esperando que tú le levantes? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se pueden levantar? Y con el tiempo me vengo a dar cuenta de lo que no podían hacer era porque el corazón de ellos estaba enredado.
Salomón dijo, Dios lo hizo al hombre perfecto. Le dio la decisión para tomar la dirección correcta. Pero encontramos a la luz de las Escrituras que el mismo Salomón, el hombre sabio que había pedido sabiduría, dijo, pero nosotros lo enredamos todo. Dios te dio un lindo hogar. Dios te dio unos buenos hijos. Dios te dio un lindo cónyuge, una linda esposa, un lindo esposo. Dios te dio habilidades, Dios te dio talentos, Dios te dio capacidades, Dios te dio salud. Pero ¿qué gana de enredarlo todo? De no disfrutarlo. De no vivir con esa paz, de disfrutar la familia, de disfrutar la salud, de avanzar, sino el enredo, el enredo. Y esa es nuestra naturaleza. ¿Qué significa enredo? Complicación, amaraña que resulta de trabarse entre sí desordenadamente los hilos u otras cosas flexibles. Hay personas que viven complicándose la vida porque andan enredados todo el tiempo. Hay personas que están viviendo desordenadamente y su desorden les está llevando a vivir desordenadamente. Y este desorden los está llevando ¿a qué? A enredarse. Mira que está a su lado. Mírele sacar ese rostro de gente de plata que tiene. Mírele al que está a su lado ese rostro de estrato 6 que tiene. Mírele esa pinta. Mírele ese porte. Parece un hacker. Ese hombre parece un árabe. Mírelo bien. Esa mujer parece un árabe. Mire bien ese porte. Mírelo bien y dígale, tú eres un bendecido, una bendecida de Dios. Lo que hacen tus manos prospera. Donde vas hay favor y gracia. Donde pisas hay gloria y bendición. Vamos, dile, tú eres un bendecido. Tú eres un próspero. Dios te ha levantado. Dios te ha bendecido. Dios te ha dado todo lo que necesita para salir adelante. Vamos, díselo. Pero hay gente que tiene todo ese potencial, pero vive financieramente enredado. ¿Y por qué vive enredado? Porque no tiene administración. Porque no tiene buen manejo de los márgenes financieros. Porque no puede decir que no. Porque no puede controlar sus impulsos. Porque está enredado financieramente. Porque no puede avanzar. Porque no puede hacer un buen manejo de su presupuesto. Pero tal vez alguien dice, yo estoy enredado. Y yo te vengo a decir en esta noche, Jesús está aquí para desenredarnos. Jesús está aquí para liberarnos. Jesús está aquí para restaurarnos. Jesús está aquí para darnos una nueva oportunidad. Jesús está aquí para sacarnos adelante. Jesús está aquí para que veamos su gloria, su favor y su gracia. El ser humano, en lugar de la sencillez de obedecer, oiga, es que obedecer, oiga, uno obedeciendo se evita tanto problema, hermano. O si no, los que son papás, dígalo cuando le decían a su hijo, no vaya, no le conviene, aléjese. ¿Y qué sucedió? Ahí atravesaron el dolor del no escuchar. Pues muchas veces nosotros así somos con Dios. Y Dios nos dice, no, por ahí no. Detenete, para. Y nosotros nos metemos. Y por eso hoy muchos sufren el dolor de sus malas decisiones. Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Cuántos de los que están aquí confían en el Señor de todo corazón? Si tú confías del Señor de todo corazón, no hagas las cosas a tu manera. Haz las cosas a la manera de Dios. Porque muchos pueden llegar a la iglesia y decir, yo confío de todo corazón al Señor. Pero comienzan en su entendimiento a decir, pero pues, esto sí lo puedo robar. No, esto sí lo puedo tomar. Esto sí lo puedo hacer así. Y torcemos lo que Dios nos dice que no hagamos. No dependas de tu propio entendimiento, de tu propia dirección. Porque hay gente que dice, no, yo amo al Señor. Yo al Señor, somos amiguísimos de Él. Yo lo amo, pero con todo mi corazón. Pero su vida no refleja eso. Porque Tito dice,
que muchos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Si tú dices de las personas que ama a Dios, tú estás comprometido con la gran comisión. Porque nadie que diga amar a Dios y conocer a Dios no es sensible a la gran necesidad de llevar el mensaje a los de afuera. Encontramos, dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿En qué? Y usted dice, Señor, esta mujer, Padre Celestial, no, ay, es que a mí me encanta, uy, no, esas piernas, parece de una res, parece esas patas. Y esas caderas que tiene de yegua, salvaje. Usted lo ve con sus propios ojos. Usted lo ve desde su punto de vista, pero usted no le ha preguntado a Dios. Un día le dije a un joven, no hagas tu propia voluntad. Pregúntale a Dios si esa mujer es tu esposa. Era un martes, a las 8 de la noche. Después de terminar la asesoría, estaba en mi casa. Alguien tocó a la puerta. ¿Y quién era? El joven. Y me dijo, Dios ya me habló, me dijo que sí. Yo le dije, pues yo te felicito por una respuesta tan trascendental que te la haya respuesto así. No, yo te felicito. Me tienes que dar el secreto o el WhatsApp de Dios para que te conteste Dios ya, así, tan. Se metió. Todo estaba en contra. Se metió. Insistió. Pero después lo sufrió. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que es nuestra dirección, nuestros propios caminos y pensamos que por ahí debemos meternos. Y ahí cuando tomamos nuestras propias decisiones nos empezamos a enredar. El mismo Salomón se enredó. Comenzó bien. Primer libro de Reyes 3:3 dice que Salomón amaba a Jehová y andaba en todos los estatutos de David su padre. La Biblia dice que este hombre lo amaba. Dios le dio la oportunidad cuando le dijo, Señor, dame sabiduría. Dijo, me gustó lo que me pediste. Eso es lo que yo quería. Pero no solo sabiduría te voy a dar riquezas. Y aparte de eso, fama. Este hombre mientras caminaba con Dios, construyó el templo. Este hombre mientras caminaba con Dios, Dios lo respaldó. Se levantó un país en una época dorada. Se sostenía ese país bajo la protección divina. Pero se enredó cuando fue visitado por Dios. Se enredó cuando Dios lo había empoderado. Y muchas personas hacen eso. Vienen a la iglesia amarrados, enredados. Dios los empieza a desenredar. Empiezan a ver bendición. Ay, empiezo a sentir paz, ya puedo dormir, el trabajo me empieza a fluir, yo ya tengo libertad, empiezo a caminar. Y ya cuando Dios los bendice, ¿empiezan a qué? A enredarse otra vez. Y eso es lo que le pasó a Salomón. Se empezó a enredar otra vez. Miren lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1, por favor. Dice así, la escritura. Primer libro de Reyes, capítulo número 11, versículo número 1. Ahora bien, el rey Salomón, ¿qué pasó con el rey Salomón? ¿Amó a qué? Ahí está. Ahí se empezó a enredar. Se puso a amar a las extranjeras. Gente piñuña negra, piñuña blanca. Comenzó ahí a enamorarse, enamorado Salomón. Y dice la escritura, además de la hija de ¿quién? Del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Siguiente, por favor. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, ¿qué les había dicho Dios? No se casen con ellas porque les van a desviar el corazón hacia sus. Pero es que es lindo. Es trabajadorcísimo. Cómo me ama. Pero Dios te está diciendo que no te metas por ahí. No te enredes.
Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros ponemos nuestro propio. No, ese negocio es. Ese negocio es. Ese es el. Hombre, seguro Dios te está direccionando. Sí, ese es. Ya Dios me habló. Y después la gente sale enredada. Hay gente que el diablo le empieza con un hilito a hacerlo torcido, a hacer lo que no tiene que hacer, a hacer firmas donde no tiene que firmar, decir mentiras donde no tiene que decir mentiras. Y dice que está Dios detrás de eso. Detrás de eso no está Dios. Detrás de eso, te lo digo aquí, no está Dios. No está Dios. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Salomón se empezó a enredar, hermano, se llenó de suegras. Dice ahí. No se casen con ella porque le van a enviar el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón, ¿qué dice? Por eso Salomón después dice, es que Dios nos hizo perfecto, que nos dio la decisión de tomar decisiones correctas, pero nosotros lo enredamos. Él mismo se metió a enredarse. Continuemos, ¿qué dice? 3. En total tuvo 700 esposas de cuna real. Tenía plata ese hombre. Y 300 concubinas. En efecto, ¿qué dice? ¿Qué dice allí? Se dejó enredar, se dejó enredar y apartó su corazón de Dios. Eclesiastés es un libro que escribe Salomón. Y en Eclesiastés 2:10, vamos a leerlo. Hay gente que está diciendo, yo quiero la unción de Salomón. No, eso fue una cosa aparte. Estamos viendo que ahí fue donde se equivocó, que ahí fue donde él fracasó, que ahí fue donde tomó las peores decisiones de su vida. Miren lo que dice. Todo lo que quise, lo hice, no me negué a ningún qué. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de todo mi labor. Dijo, yo no le negué a nada, le di rienda suelta a todo. Hay gente que empieza así, a enredarse. Ya no voy el viernes, pero yo estoy yendo el domingo. Al grupo ya no voy, estaba sirviendo, pero no, ahora ya no sirvo, pero estoy asistiendo. Y empieza así, suavecito a enredarse. Yo antes iba a la oración en la madrugada, ahora cuando puedo. Antes hacíamos el altar familiar, ahora veo que mucha religiosidad, no, mejor no tanto. Y empieza a enredarse suavemente. Cuando menos se da cuenta, su corazón está apartado del Señor, está frío, está lejos. El enredo que tiene una persona que se aparta es que su corazón vuelve a ser más duro de lo que era antes. Porque cuando le van a hablar, cuando se aparta, dice, es que yo ya lo sé, es que yo sé que Dios me ama, es que yo sé que tengo un plan, pero lo sabe aquí, pero no aquí. Su corazón se endurece. Y mire lo que sucede. Siguiente versículo, por favor. Versículo número 11. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto que vi, ¿qué vio? Mire eso. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Porque lo único que vale la pena en la vida es amar a Dios y es servirlo con todo el corazón. Alguien diga amén en esta noche. Alguien que lo crea. Reconocer que Dios creó al hombre recto, pero él mismo se complica la vida con la dirección incorrecta. ¿Qué pasa si nosotros vivimos enredados? Lo primero que pasa es que evitamos disfrutar la vida abundante que Dios tiene con nosotros. Cuando una persona está enredada, está limitada. No puede avanzar en lo que Dios tiene para su vida, no puede. Se queda en un alto, se queda en una pausa. Miren a Lot. Lot se alejó de Abraham y dijo, yo voy a irme cerca a Sodoma a vivir. No en Sodoma, porque Sodoma no está bien, pero me voy a ir cerca. Hay gente que comienza a ceder terreno en su espiritualidad. Y comienza a convencerse, no de parte de lo que Dios les habla, sino a ellos mismos, a hablarse a su propio corazón y a justificar el decir, no es malo que yo vaya. No es malo que yo comparte, igual es con mi familia, voy a compartir allá. Igual tomar algo, hasta el mismo Señor Jesús y los discípulos tomaron. Salen teólogos después.
No, si no, una bailadita, una bailadita ¿qué? Una bailadita. Y comienzan a ceder. Y Lot, sin darse cuenta en qué momento, pasó de vivir cerca a Sodoma, ¿a dónde? En Sodoma. No, fue una pecada. Pecadito chiquito. Pero después la gente lo va normalizando y se dan cuenta, se va enredando la vida. Se va enredando su espiritualidad, se va enredando su salvación, se va enredando su familia. No, igual yo con esa persona solo texteo. O sea, no es nada comprometido, solo texteo. Y después, no, solo le mandé una foto nomás. Una foto viringo nomás le mandé, no más. Y después, solo nos vamos a ver qué pasó para ver, a ver si era verdad la foto o es puro montaje. Solo estamos compartiendo cuando nos mire, así la gente empieza a enredarse. Pero después se empieza a enredar toda su vida, su hogar, su familia, su negocio, su avance, su falta de visión. Una persona enredada gasta energía luchando con los propios nudos que son sus propios errores. Se siente agotado emocionalmente, espiritualmente, dice: ya no puedo más, ya no tengo ganas ni de ir a la iglesia, ni venir a la casa, me siento sin ánimo, me siento sin fuerzas. Una persona que está enredada vive agotada, no tiene fe, no tiene anhelo, no tiene ganas de progresar, de avanzar, está afectada. Una persona enredada corre el riesgo de ahogarse, porque el hilo puede estar tan apretado que puede llevarlo nuevamente a las adicciones, que puede llevarlo a un desenfreno de pasiones prohibidas, puede llevarlo al resentimiento. Cuando no dejamos que el Señor gobierne nuestros corazones y nos enredamos, podemos vender a Jesús por el mejor postor, como le pasó a Judas, quien se enredó por unas monedas y cambió al maestro. El llamado que les hago, iglesia, que salgamos de este lugar diciendo: no me voy a enredar, no me voy a enredar, no me voy a enredar. Con la ayuda del Señor tendré libertad para disfrutar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Disfrutar de su paz, de su gracia y de su misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén.